Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros la abogada Tatiana San Pedro. Ella es abogada especializada en Derecho Constitucional. Ella fue asesora del oficialismo en la Asamblea Nacional. Abogada San Pedro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues sería importante tener su lectura respecto de esta muerte cruzada que ha sido ya invocada de manera oficial a través del decreto 741 por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Con esto se disuelve la Asamblea Nacional. No obstante, no han faltado las voces del día de hoy que insisten en que se trataría de una acción ilegal e inconstitucional. Es así que algunos exasambleístas han acudido ya a la Corte Constitucional con una acción de inconstitucionalidad y esperan un pronto pronunciamiento de la Corte precisamente para aceptar o no esta muerte cruzada del presidente de la República. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, un cordial saludo a todos los que nos siguen por las redes sociales. Efectivamente, el día de hoy hemos conocido el decreto 741 que emitió el presidente de la República disolviendo la Asamblea Nacional. Como ya lo ha dicho, efectivamente, varias organizaciones políticas, entre ellas Social Cristiano, Pachacuti, Izquierda Democrática, ya han anunciado la presentación de acciones de inconstitucionalidad frente a la Corte Constitucional respecto de este decreto. También la Corte emitió hace pocos minutos un pronunciamiento en que ya conocieron y están abocando conocimiento respecto de estas acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que se avecina? Efectivamente, después del decreto ejecutivo que disuelve la Asamblea Nacional conforme la Constitución y la normativa secundaria, tiene el CNE 7 días para llamar a elecciones. Este proceso de elecciones no puede tardar más de 90 días para que los ecuatorianos volvamos a escoger una asamblea en unas votaciones extraordinarias. Asamblea y el binomio presidencial. Nos encontramos frente a un panorama, la verdad, un poco incierto respecto de qué es lo que vaya a pasar en cuanto al control que va a realizar, el control abstracto constitucional que va a realizar la Corte Constitucional respecto de estas acciones presentadas por las distintas organizaciones políticas. Sin embargo, vemos que ya también algunas vocerías respecto de, por ejemplo, UNES, Pachacutic, Izquierda Democrática, Social Cristiano, han anunciado que ya se van a preparar para las elecciones también, que tentativamente se podrían dar en 90 días. Entonces, vemos por un lado que se han presentado estas acciones de inconstitucionalidad, pero también, por otro lado, ya el escenario político, que se van a preparar para una eventual elección de binomio presidencial y de nuevos asambleístas, que completen el periodo hasta el 2025. Ahora, asambleísta, abogada, uno de los temas que preocupa de estas acciones de los asambleístas y respecto de este decreto del presidente de la República es si efectivamente la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse respecto de lo actuado por el presidente de la República sobre este decreto de muerte cruzada. El presidente de la República invocó esta muerte cruzada precisamente con el argumento de que existe una conmoción social y esta no requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional. La pregunta es si es que ahora la Corte Constitucional tendría esa competencia para pronunciarse respecto de lo actuado ya. Bueno, efectivamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos dice en su artículo 75 que se podrá presentar acciones de inconstitucionalidad, entre otros, para los actos normativos y administrativos de carácter general. Supongo yo que están basándose en este artículo las personas que han presentado las acciones de inconstitucionalidad y asimismo esto en concordancia con el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo es donde se establece qué es un acto administrativo, siendo esta una declaración unilateral de voluntad que se efectúa en el ejercicio de una función o atribución que produce efectos jurídicos individuales, generales o colectivos. Siempre, entonces, esto tendría que la Corte Constitucional analizar. Ahí sí queda ya en la cancha nuevamente de la Corte Constitucional realizar el respectivo control respecto de la emisión de ese decreto ejecutivo, ya que si bien es cierto, dentro de del artículo 148
que determina la facultad del presidente para disolver la Asamblea Nacional, no se establece este requisito de que exista un dictamen o un análisis constitucional, pues también es cierto de que la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales permite que se presenten este tipo de acciones de inconstitucionalidad. Esperemos que la Corte sea oportuna respecto de lo que vaya a resolver, ya que también los tiempos ya para el proceso electoral están corriendo. Ahora, Vegada, justamente ahora en la tarde le leía al abogado García y él decía que definitivamente la Corte Constitucional no puede pronunciarse y él apelaba a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 153 y le voy a dar lectura. Dice, efectos del dictamen de la Corte Constitucional. Solo si el dictamen de la Corte Constitucional se pronuncia por la constitucionalidad de la solicitud de juicio político, la moción de destitución o el decreto de disolución de la Asamblea Nacional, podrá continuar el juicio político, la discusión y votación de la moción de destitución o, en su caso, de la disolución de la Asamblea Nacional. Ni en el caso del juicio político ni en el del voto de destitución, la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad de la presidenta o presidente de la República. Tampoco es de su competencia, reza el artículo 153, pronunciarse acerca de la existencia de las infracciones para la destitución de la Asamblea Nacional ni de la responsabilidad de estas en ellas. Apelando el abogado Ramiro García, a este artículo decía que la Corte Constitucional prácticamente no tendría ya que hacer nada respecto de este decreto 741. Bueno, efectivamente el 153, como le ha dado lectura, textualmente dice que solo si el dictamen de la Corte Constitucional se pronuncia por la constitucionalidad de la solicitud del juicio político, la moción de destitución, bueno, que en este caso no viene a ser, ¿no? Pero también dice, podrá continuar el juicio político, la discusión y la votación de la moción de destitución o, en su caso, de la disolución de la Asamblea Nacional. Efectivamente dice esto respecto de los efectos del dictamen de la Corte Constitucional. Sin embargo, como le había indicado en el artículo 75, se establece que las acciones de inconstitucionalidad pueden ser presentadas frente a los actos normativos y administrativos de carácter general. Entonces, si es que la Corte hace un análisis respecto de que este decreto 741 está encasillado en un acto normativo de carácter general, podría hacer este control abstracto de constitucionalidad. Veamos en estos días qué se pronuncia la Corte Constitucional respecto de estos pedidos de las distintas organizaciones políticas. Ahora, ¿qué es lo que pasaría en caso de que la Corte Constitucional dictamine que efectivamente es inconstitucional este decreto y por lo tanto la disolución de la Asamblea Nacional, porque no ha habido conmoción interna en el país ni una crisis de las características que justificarían precisamente este llamado o esta invocación a la muerte cruzada? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Queda este decreto anulado? ¿Debería continuar el juicio político? ¿Se debería proceder con la votación que prácticamente ha quedado pendiente? Es decir, ¿cuáles serían los efectos de un dictamen de esta naturaleza? Bueno, efectivamente vemos que la Corte Constitucional ya ha emitido unos dictámenes, tanto en el año 2021 como en el 2022, respecto de lo que es conmoción interna y grave crisis política. Sin embargo, esto ha sido en un contexto de las manifestaciones, de los paros nacionales que hubo en nuestro país. Entonces, podría acoger estas líneas que tampoco son, determinantes para hacer el análisis del actual decreto ejecutivo. Pero yéndonos un poquito más allá, no sé si se ha podido la ciudadanía revisar el decreto ejecutivo emitido por el presidente. Los motivantes indican que, por ejemplo, existe una grave crisis política porque se ha realizado por parte de la Asamblea Nacional más de 1.300 pedidos de información para empezar e iniciar procesos de fiscalización, o se han llevado juicios políticos a sus ministros y secretarios. Pero naturalmente estas son las atribuciones de los asambleístas. Entonces, la Corte Constitucional podría también revisar en torno a la motivación que generó este decreto ejecutivo para la disolución de la Asamblea. Ahora, ¿cuáles son los efectos
Los efectos podría ser la suspensión del decreto ejecutivo y que los asambleístas regresen a sus curules, tanto los asambleístas como los funcionarios legislativos, y pues se continúe con el normal procedimiento dentro de la Asamblea Nacional. Eso podría ocasionar, es decir, retrotraer hasta el momento que se quedó el juicio político y todo continuaría con la normalidad del caso dentro de la Asamblea. Es decir, procedería la votación en el contexto del juicio político. El presidente, al retomar sus funciones, debería convocar o establecer ya la fecha para que el Pleno vote respecto de si censura y destituye al presidente. Sí, efectivamente. El día de ayer hubieron 110 pedidos de palabra, intervinieron 39 asambleístas, es decir, continuaría con el debate respecto del juicio político. Suspenderían para volver a convocar y llevar a cabo la votación en cuanto ya a la censura y destitución del presidente, y como digo, el juicio político seguiría su curso conforme lo manda también la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, asambleísta abogada, avanzando en lo que podría suceder ya en caso de que la Corte Constitucional dictamine que efectivamente lo actuado se ha dado dentro de la norma y dentro de la Constitución, sin irrespetar la Constitución, tendríamos un nuevo proceso electoral, tanto para presidente como para asambleístas. Estos nuevos funcionarios estarían únicamente para cumplir el periodo que le falta a Lasso y el periodo que les faltaba a los actuales asambleístas. Eso quiere decir que en 2 años nuevamente tendríamos elecciones. Efectivamente tendríamos unas elecciones extraordinarias o anticipadas, como muchos lo conocen, y tendríamos que elegir los 137 asambleístas y también el binomio presidencial, pero solamente para un periodo de 2 años que terminará el 13 de mayo para los asambleístas y el 24 para el presidente de la República. Es decir, completarían el periodo para el cual fue elegido los que ahorita salieron por la disolución de la Asamblea Nacional. Esto también conlleva un gasto respecto de cuánto va a ser asignado al Consejo Nacional Electoral, cuánto dinero va a ser. El día de hoy la presidenta Tamaín no dio una cifra de cuánto va a ser asignado para llevar a cabo este nuevo proceso electoral frente a una posible elección de estas autoridades. Ahora, abogada, quizás ya para ir cerrando este diálogo, ¿cómo ve usted de las actuaciones que ha venido teniendo la Corte Constitucional? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué es lo que usted prevé que podría ser la respuesta de la Corte? Bueno, yo veo una Corte Constitucional bastante objetiva. La verdad, ha tenido muchos procesos en los cuales ha tenido que poner orden respecto de la gobernabilidad y de la crisis institucional que ha estado atravesando las distintas funciones del país. Por ejemplo, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, vemos que fue la Corte quien pudo destituir a esas malas autoridades que pasaron y que no daban cumplimiento con sus funciones. En el caso de la Judicatura, por ejemplo, finalmente se pudo tener ya el presidente que le corresponde al Consejo de la Judicatura gracias a la Corte Constitucional. Asimismo, frente al proceso de consulta popular, hizo un análisis bastante objetivo, y yo esperaría que la Corte Constitucional siga esas líneas jurisprudenciales de ser imparcial, de ser objetiva, y finalmente vea por el bienestar de todos los ecuatorianos respecto de la prolijidad y la oportunidad, temporalidad también, porque recordemos que estamos ya prácticamente el CNE ya está corriendo desde el día de hoy el plazo para que convoque elecciones. Entonces a la Corte Constitucional ahorita tiene que poner acelerador para poder tener una respuesta frente a estas acciones de inconstitucionalidad del decreto 741. Tampoco se puede calificar esta decisión del presidente de la República como una intención de perpetuarse en el poder o como se ha dicho desde diversos espacios que se estaría viviendo en este momento en el país una dictadura del primer mandatario. Bueno, la muerte cruzada es
es una salida democrática. Sin embargo, yo sí hago una crítica respecto del momento en que fue dada la muerte cruzada, ya que se estaba enfrentando a un juicio político y frente a la posible destitución y censura de su cargo, él emitió la muerte cruzada. Entonces, no le llamaría una dictadura, pero sí nos deja ese pensar de que por qué en este momento, justo cuando ya se va a agotar el tiempo para la destitución y censura dentro de la Asamblea, presenta la muerte cruzada. Obviamente es una salida, creo yo, una salida la más fácil para el presidente de la República, emitir este decreto 741 de la disolución de la Asamblea. Y ojo, debería el presidente de la República también pues reelegirse, ¿no? Porque se supone que él quiere cumplir el periodo y por eso no renuncia ni tampoco permite la destitución o censura. Entonces quiere gobernar con una nueva asamblea y por eso disuelve la actual para poder llamar a nuevas elecciones. ¿Usted considera que él debería presentarse para una reelección? No considero, pero creo que si el presidente dice no puedo gobernar con esta asamblea, pues lo coherente en la línea que él ha estado actuando sería verle en la papeleta, ¿no? Al menos. Pero veamos qué pasa también con las decisiones que tome respecto de ese futuro político. Finalmente, abogada, el presidente ha anunciado ya algunos decretos, o desde el gobierno se ha anunciado ya la firma de algunos decretos, el de la reforma tributaria que llegó a la Asamblea Nacional hace algunos días con el carácter de urgente, pero además se habla de una reforma laboral, también de reformas a los procesos de contratación pública, la ley de contratación pública, según le escuchamos al ministro de Transporte, para agilizar los procesos en esta materia. ¿Cuáles son los límites respecto de estos decretos que a los que puede acudir el presidente de la República para gobernar estos 6 meses? Bueno, hay que recordarle al presidente de la República y a sus asesores que para gobernar con decretos leyes necesitan expresamente por mandato constitucional un dictamen previo de la Corte Constitucional. No puede simplemente emitir el decreto y pensar de que eso puede ser implementado y ejecutado por las distintas instituciones del Estado. No, aquí tiene que cumplir con el último inciso del artículo 148 que manda expresamente este dictamen previo por parte del órgano constitucional, que es la Corte Constitucional. Bien, abogada, queremos agradecerle por haber compartido sus opiniones esta noche. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy fuerte. Ha sido la abogada Tatiana San Pedro. Ella es abogada especializada en Derecho Constitucional.